Bendiciones, ahora sí damos oficialmente inicio a esta clase. Me disculpo por esos minutitos. Estábamos en exposición del trabajo final con el grupo de conferencia Limón Sarapiquí, conferencias Limón y Sarapiquí. Entonces, es parte de lo que ustedes próximamente van a tener que realizar. Por ahí yo sé que algunos han estado viendo en Classroom que hay un trabajo final que realizar. La verdad, les comento para que ustedes estén a la expectativa también de que ha sido maravillosa la experiencia, los testimonios que nos han compartido los hermanos en cuestión a la creación de material para poder compartir con ustedes, incluso también de diferentes conferencias, todo el trabajo realizado y aplicando conocimientos adquiridos tanto en la experiencia como maestros que ustedes tienen, como en este proceso de educación cristiana. Muy bien, vamos a iniciar con una pequeña oración para compartirles, si no me equivoco, y quiero que ustedes me guíen, ¿verdad? Quedamos pendientes aún de la última clase del módulo 3. ¿Es así? ¿Verdad? Hoy cerramos el módulo 3 para iniciar el módulo de creación. Muy bien. Entonces, ¿alguno que me confirme si estoy en lo correcto? Dígame si estoy bien, estoy mal, ¿verdad que sí? Ajá. Estoy un poquito atrasadita. Ok, bueno, ese silencio lo voy a asumir como que sí estoy bien. Bueno, hermanos, algunos de sus compañeros nos han comentado en cuestión a la conferencia de Guanacaste que van a tener que ver las grabaciones por algunas sesiones que se abrieron en este día en sus iglesias locales. Entonces, por aquello de que si ven el grupo un poco reducido, es porque incluso ellos están haciendo trabajos de iglesia local y quisiera que si usted conoce a alguna otra persona que se encuentre por ahí, quizás un poco em, desanimado, pueda motivarle para continuar con este proceso que es de mucha bendición para nuestras iglesias y nuestra vida personal. Entonces vamos a iniciar con una oración y les pido que me acompañen en este momento. Señor, te Gracias. damos gracias por esta bendición que nos permites compartir a pesar de las distancias, poder conectarnos, compartir, interactuar nuestros conocimientos, exponer incluso nuestras opiniones en cuestión al aprendizaje que hemos adquirido. Damos gloria a Dios por todo lo que haces en nuestras vidas, lo que haces en nuestras iglesias durante este proceso de certificación. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, protégelos de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio y el día de hoy no tengo un versículo para compartirles cómo es mi costumbre hacerlo, pero vamos a iniciar con los últimos dos temas del libro Las 7 cosas que Juan Wesley esperaba que hiciéramos por los niños. Entonces, voy a compartirles por aquí pantalla. Y dice que el título de este capítulo 6 dice, démosle forma a nuestros ministerios apropiadamente. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata, porque dice, démosle forma a nuestros ministerios apropiadamente. Hemos estado desglosando una instrucción que Juan Wesley
le dio a aquellos predicadores que tenían a su cargo en aquel momento. Entonces, dice esta frase: hazlo como puedas hasta que puedas hacerlo como deberías. Ora fervientemente por el don y usa toda ayuda que Dios haya puesto en tu camino para lograrlo. Wow, esa frase nos dice muchísimo, ¿verdad? Hazlo como puedas hasta que puedas hacerlo como deberías. Y vean que aquí continúa esta frase diciendo: ora fervientemente por el don. Y Dios nos da toda ayuda para poder lograrlo. Vas hacia la perfección. Hemos hablado un poquito en el primer módulo sobre que el Señor quiere que lleguemos a esa perfección, a ese nivel, a esa estatura, ¿verdad? De Él como varón perfecto. A veces nos quedamos ahí quietos, sin avanzar y sin progresar, ¿verdad? Entonces dice que cada uno de nosotros debe progresar hacia la semejanza de Jesús. Y el mismo Jesús es el que nos hace esta invitación. Wesley les dijo a sus predicadores que mejoraran constantemente su ministerio con los niños. Se requiere mejora constante porque el Ministerio de Niños siempre presenta nuevos desafíos. Y si hablamos hoy en día de nuestras generaciones nuevas, vemos que los cambios son gigantescos. Yo estoy dentro de esa generación que estuvo en esa transición en cuestión a la tecnología. Yo estuve en mi niñez en el cual no se podía usar teléfono porque no teníamos el acceso a este teléfono que tenemos hoy en día, este celular y todas las disposiciones en cuestión a internet, ¿verdad? Yo recuerdo que pequeña no habían tantas facilidades, sino que incluso había que ir a buscar algunos lugares específicos donde se compartía estas tecnologías. Pero hoy en día, ¿verdad? Tenemos tantos avances que esos mismos avances hacen que nuestros niños evolucionen y crezcan de manera rápida. Entonces, ellos están en un estado constante de cambio llamado crecimiento. Hoy en día se desarrolla en el contexto de una cultura que evoluciona más rápido que ninguna otra en la historia. Por lo que les comentaba, ¿verdad? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor hace que evolucionemos aún más rápido de lo normal. Ayuda a los niños a mantenerse enamorados de Dios. La pregunta podría ser así: ¿estamos incluso conduciendo a nuestros niños en nuestras clases, en nuestras sesiones de escuela dominical o en nuestras sesiones semanales, a que nuestros niños o las nuevas generaciones se enamoren de Dios? Y el lanzamiento es aquí, que se mantengan enamorados de Él durante su proceso de crecimiento. Cuando los padres presentan a un bebé en nuestras iglesias, prometen aceptar la ayuda de Dios y vivir bajo el señorío de Jesús. Y permanecen en la comunidad de iglesia, pero lo hacen frente a una congregación y la iglesia también tiene promesas que hacer para contribuir con el crecimiento y el desarrollo de ese niño. Y aquí podríamos decir, bueno, hoy en día muchos de los padres, incluso cristianos, hemos dejado la responsabilidad de la educación, tanto moral como cristiana, a las entidades de educación, ¿verdad? En este caso, la iglesia o las escuelas. Y hemos visto, ¿verdad? Cómo eso ha dejado grandes secuelas hoy en día en cuestión a nuestra sociedad. Pero necesitamos como padres retomar esa responsabilidad y como iglesia también contribuir
a ese crecimiento y, como dice aquí, a ayudar a las nuevas generaciones a mantenerse enamorados de Dios. Se enamoran los niños de Dios y continúan enamorados de Él. Y la pregunta también sería, ¿nosotros como maestros continuamos verdaderamente enamorados de Dios? Porque lo que nosotros somos, eso es lo que compartimos. Entonces, vean el cuidado que hay que tener. Deberíamos ver los corazones de los niños crecer más y más con el amor de Dios y al prójimo. Que esa sea también parte de su crecimiento. No solo crecer físicamente, sino que el amor que ellos tienen por Dios vaya creciendo conforme ellos van desarrollándose. Si hay menos niños involucrados en lo que estamos haciendo en nuestras iglesias, necesitamos hacer algunos ajustes en nuestro enfoque. Entonces, es una buena forma de evaluarnos. Haga usted un análisis ahí de cómo está trabajando su iglesia y si hay niños involucrados en los trabajos que están haciendo como iglesia. Si no, necesitamos pensar un poquito qué modificaciones necesitamos realizar para incluirlos también a ellos en este hermoso servicio al Señor. No estoy de acuerdo con que los niños son la iglesia del mañana, porque son la de hoy. Pero una iglesia sin ellos no tiene un mañana. Entonces vean cómo verdaderamente necesitamos estar preocupados y trabajando por estas nuevas generaciones. No hagas daño a los niños, dice Mateo 18:6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría, perdón, que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Vean qué difícil versículo, pero cuidadoso necesitamos ser nosotros como maestros, y no solo maestros, sino como cristianos, al estar alertas y no ser parte de esa población que causa daño a los niños. Necesitamos estar alertas y cuidadosos en cuestión a todo lo que sucede alrededor, en cuestión a el crecimiento y desarrollo. Los niños están en riesgo a diario por parte de las fuerzas depredadoras. Abuso, acoso, diferentes, ¿verdad? Tipos de abuso, tanto verbal, físico, sexual, formas de explotación, comercialización de cosas destructivas para ellos. Estamos rodeados de fuerzas depredadoras. Y como nosotros, como cristianos y como iglesia, necesitamos estar al cuidado, pendientes y no ignorar, ¿verdad? Como a veces tendemos a hacer. Haz bien a los niños, la niña sin zapatos ni calcetines. Resulta que Wesley, ¿verdad? Hemos comentado un poquitito de lo que Wesley y este escritor Don Christopher ha querido compartir, de que Wesley iba en una experiencia con un amigo en caballo y se encontró a una niña sin zapatos ni calcetines. Y esta escena le recordó a él un momento en su juventud cuando con Charles estaban enseñando en algunas escuelas y tenían cada uno un grupo en una escuela diferente. Charles se acerca a Wesley y le dice, mira, es que tengo una situación. Tengo algunos niños que no tienen recurso económico para llevar zapatos y calcetines a sus clases. Como tengo otra población del mismo grupo que sí tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y qué pasa? Que estos niños que sí pueden hacerlo se ríen y tratan mal a los que no llevan zapatos ni calcetines. Y yo lo evito y lo amonesto en cuanto yo puedo verlo, ¿verdad? No permito que ellos hagan este tipo de bromas o se ríen de estos niños, pero me doy cuenta que cuando doy la espalda, ellos lo siguen haciendo. Entonces,
Charles estaba tan preocupado que no sabía cómo solucionar este problema. Y Wesley le dijo, bueno, vamos a hacer algo, intercambiemos de clases. Yo voy con tus niños y tú vienes con los míos. Wesley llega a este grupo de niños y cuando llega ya conocía la situación y llega sin zapatos ni calcetines a dar la clase. Aquellos niños quedaron tan sorprendidos que no sabían ni qué hacer. Aquellos niños sin zapatos y calcetines se sentían tan orgullosos porque se parecían a su instructor o a su maestro. Y resulta que a los días siguientes, estos niños que llevaban zapatos y calcetines dijeron, vamos a dejar los zapatos y calcetines porque también queremos ser como nuestro instructor. Entonces, aquella situación de molestia, de burla, cambió totalmente ante una pequeña enseñanza que Wesley realizó y realizó el bien hacia todos aquellos. Entonces, por ahí les cuento esa historia impresionante. Los niños necesitan un defensor, un adulto que busque su bien. A veces esto implica defenderlos, a veces proveerles y a veces simplemente esperar que ellos lo hagan de alguna manera mejor. Pero como nosotros necesitamos estar ahí supervisando, defendiéndoles y buscando que ellos estén bien. El capítulo 7 de este libro dice, cuida de ellos prácticamente. Vamos a ver a qué se refiere este capítulo. Predica expresamente sobre la educación de los niños cuando hagas colectas para la escuela de Kingswood. Resulta que vamos a conocer un poquitito esta historia de Kingswood. El hermano Whitefield estaba predicando en algunos lugares por allá y resulta que fue a este lugar, Kidswood, donde eran mineros, personas que de escasos recursos, ropa desgarrada, podríamos decir, sucia por el trabajo que hacían, un lenguaje inadecuado, incluso comportamientos inadecuados y nadie iba a predicarle a esta población. Pues resulta que Whitefield dice, yo voy a ir donde nadie va, vamos a ir a predicar y aquí es donde se da la primera instancia de predicación al aire libre, porque este predicador llega a este lugar y empieza al aire libre sin tener un edificio, sin tener, ¿verdad?, aquel lugar especial, sino que él decide realizar esa compartir del sermón del Señor. Y este lugar ha sido llamado como la cuna áspera en la que el metodismo fue amamantado y mecido por primera vez. Porque resulta que Whitefield ya tenía en mente irse hacia Estados Unidos y dijo, ¿y ahora qué hago? Está esta población necesitada, ¿quién puedo dejar aquí? Y se acordó de su amigo Wesley con esa pasión de trabajar y fue al que llamó y dejó trabajando en Kidswood, donde fue el lugar donde la primera institución de servicio social se realizó. ¿Por qué? Porque Wesley continuó con el legado, dejó que también el Espíritu Santo trabajara a través de él y crearon una escuela para aquella población, para enseñarles a leer, enseñarles a educarse en todos los ámbitos posibles, no solamente a crecer espiritualmente, sino integral en todo su desarrollo como personas. El Evangelio completo. Para los wesleyanos no existe una división entre la salvación de almas, el bienestar físico y la salud intelectual.
Por eso ellos se preocupaban no solamente por predicarles, por enseñarles en cuestión el amor del Señor y que esas almas fueran salvas, sino también a poder tener bienestar físico y salud intelectual en cuestión a su desarrollo cognitivo, su crecimiento como personas y este lugar, Kidsbus, fue ejemplo porque ellos inmediatamente cambiaron incluso su comportamiento, ya no habían pleitos, era un lugar sumamente tranquilo, no era aquel desorden al que habían llegado. Entonces, vean qué impresionante esta historia. Si el metodismo nació por medio de alguien que llevó el evangelio y la ayuda práctica a un lugar donde nadie más quería ir, tal vez podría renacer de la misma manera. Entonces, haga un análisis, tal vez por ahí, en algún lugar cerca suyo, hay alguna persona o algún lugar donde nadie quiere ir a predicar porque dice, bueno, la gente es muy mala. Ya la gente, ¿verdad? Y hoy podríamos decir qué difícil es el evangelio hoy, porque la gente no quiere, ¿verdad? Pero imagínense que en aquel momento había una población que tampoco quería, que estaba mal educada y que Dios trabajó por medio de estos hombres para realizar cambios magníficos. Y aquí quiero decir que ese mismo Dios que estuvo con Juan Wesley y aquel otro predicador, el mismo Dios que escuchamos y leemos en la palabra, que ha transformado vidas, es el mismo que está hoy entre nosotros. Y Él puede ayudarnos a transformar, que nosotros seamos esos instrumentos para que el mensaje transforme vidas, que sea Dios transformando las vidas de aquellas personas. Puede que conozcas un niño cerca de casa que necesite tu ayuda. Y aquí yo quiero abrir el panorama. No solamente puede ser un niño, puede ser cualquier persona cerca de casa que necesite tu ayuda. Entrega a Dios tu disponibilidad y observa cómo el Espíritu Santo te usará para alcanzarlo. Cuida de la generación venidera. Juan Wesley. Cuida de la generación venidera. Muy bien. Escuchando estos mensajes que el escritor Christopher nos regala en este libro de las 7 cosas que Juan Wesley esperaba que hiciéramos, quiero escuchar sus comentarios en cuestión a estos 2 capítulos que hemos visto. ¿Alguien que quiera compartir su opinión, aquella frase que tal vez ha calado en sus corazones? Sí, buenas Les, noches a buenas todos. noches. Bendiciones. Me gustó la frase, dice que démosle forma a nuestros ministerios apropiadamente, ¿verdad? Dice que hazlo como puedas hasta que puedas hacerlo como deberías. Y creo que así comenzamos todos, ¿verdad? Un poco tímidos, con un poco de temor. Creo que, pero creo que si en nosotros está esa disposición, creo que poco a poco el Señor nos va dando lo que necesitamos, ¿verdad? Esa frase pues me gustó y a veces creemos que no lo estamos haciendo bien y queremos no hacerlo, ¿verdad? Pero eso nos motiva a seguir haciéndolo para seguir adquiriendo lo que necesitamos, ¿verdad? Con el tiempo, solamente. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Muchísimas gracias, hermana. Excelente. Les escucho. ¿Alguien más? Yo por aquí estoy incluyendo sus nombres.
en la participación de la parte 2 del libro de la planificación eficaz, pero quisiera tal vez escuchar un comentario más sobre estos dos capítulos. Amén. Bendiciones, Catherine, ¿cómo está? Y a todos los compañeros. Bendiciones. Creo que fueron que me llamaron la atención. Una parte que decía, se requiere mejora constantes porque el Ministerio de Niños siempre presenta nuevos desafíos. Los niños mismos están en un estado constante de cambio llamado crecimiento, ¿verdad? Y sabemos que conforme ellos van creciendo y desarrollándose, se enfrentan a nuevos desafíos ellos porque viene la pubertad, viene la escuela, el cambio de colegio y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, nosotros como maestros tenemos que estar en constante crecimiento también junto con ellos a nivel, no sé, de todo lo que aprendemos, cómo lo vamos a enseñar, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto en el otro libro también, ¿verdad? La forma de hacerlo. Y también estoy de acuerdo, bueno, en la frase de no estoy de acuerdo con que los niños son la iglesia de mañana. Yo siempre he dicho que los niños tienen un misterio muy grande, hay niños que han llegado solo a la iglesia, a las iglesias y traen consigo a las familias y las familias se convierten a Cristo gracias a ellos y gracias al aporte que dan los maestros y las maestras en la escuelita dominical enseñándoles a ellos, ¿verdad? O a través de alguna presentación que ellos tengan en la iglesia, algún aporte, algún servicio que ellos hagan y atraen a sus familias de repente para que los vean y después quedan también ellos en la iglesia, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención es ayudar a los niños a mantenerse enamorados de Dios, ¿verdad? Qué fuerte es esto para uno, ¿verdad? ¿Cómo hago para que un niño se mantenga enamorado de Dios? Estoy yo enamorada de Dios a tal punto de hacer que alguien más se enamore de Dios y en este caso los niños, ¿verdad? Entonces, esos serían los puntos que me llamaron más la atención. Bendiciones. Muy bien y excelente. Qué bueno recalcar en esto la importancia de estar verdaderamente enamorados de Dios, porque a veces nos pasa a nosotros los adultos que estamos en la iglesia y estamos simplemente por costumbre, ¿verdad? Porque es algo que ya estamos acostumbrados a hacer, ya tenemos el horario preparado en cuestión a los domingos o a los otros días que vamos a la iglesia y lo hacemos por costumbre. Y yo les cuento parte de mi testimonio, como yo soy hija de pastor, yo llegué a un momento en mi niñez en el cual, y en mi adolescencia, en el cual yo iba a la iglesia simplemente porque ya era parte de lo que había que hacer día a día, pero no porque yo verdaderamente estuviera viviendo una relación con Dios. Yo simplemente iba porque había que cumplir y volvía, ¿verdad? Y listo. Hacía algunas cosas por costumbre, porque ya era parte de lo que en lo que yo crecí, pero no porque verdaderamente yo estuviera enamorada de Dios o porque yo verdaderamente tuviese esa relación con el Señor. Entonces vean lo importante que es nosotros como maestros, como cristianos, analizar este punto, si yo verdaderamente estoy entrando en ese estado o he estado eh, en ese momento de costumbre, de tradición, o si verdaderamente estoy estrechamente teniendo intimidad y una relación con el Señor, con nuestro Padre, ¿verdad? Y el Señor en su inmensa misericordia nos bendice en gran manera, nos protege, pero imagínense cómo sería nuestra vida si verdaderamente estaríamos sometidos y gloria a Dios por aquellos que sí permanecen allí, ¿verdad? Ok, vamos a pasar con la parte 2 de la planificación eficaz. Voy a compartirles audio aquí para que les suene la campanita y ya conocen la dinámica. Vamos creo que tengo todos los nombres por ahí. Y vamos a compartir los últimos dos capítulos de la planificación eficaz. En este caso, quisiera hacerlo un poquitito más libre que ustedes, yo no voy a compartirles el resumen mío para que ustedes puedan compartir su experiencia en cuestión
a todo lo que han visto, tanto en estos 2 capítulos como en el proceso de la lectura del libro completo. ¿Qué reflexión nos pueden compartir en cuestión a su trabajo en la lectura de estos libros? Muy bien, entonces voy a dar paso a la primera persona que dice que es nuestra hermana Eli Diet. Sí, amén. Para seguirla escuchando. Capítulo 8. Sí, capítulo 8, ¿verdad que sí? Sí, está bien, no hay ningún problema. Ok. Es importante evaluar el plan educativo antes de enseñarlo. Evaluar la eficacia en la ejecución del plan y los resultados obtenidos. Esta etapa consiste en determinar primero si el plan conforme va ejecutando está logrando el efecto que se desea en cada una de sus etapas. Segundo, cómo se desarrolló una vez finalizado, preguntarnos una vez terminado el encuentro educativo, debemos evaluar en qué medida la ejecución del plan de enseñanza contribuyó al logro de los objetivos. Esta es la evaluación sumativa en la que preguntamos cómo estuvo el encuentro, cómo salieron las cosas. Este tipo de evaluación provee información importante que debe tomarse en cuenta en la etapa de discernir el nuevo método de planificación para el siguiente encuentro. Es realmente importante tomar en cuenta estos puntos, ¿verdad? Para lograr alcanzar ese objetivo tan importante, ¿verdad? Para los niños. Entonces, ese sería lo que voy a compartir. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y qué importante, hemos hablado, ¿verdad? Sobre la evaluación en nuestros encuentros educativos. Recordemos que el escritor aquí menciona que los encuentros educativos no solamente son nuestras clases en la iglesia, en la escuela dominical, sino son aquellos momentos en los cuales nos disponemos para compartir y discipularnos, ¿verdad? Incluso el hecho de debatir diferentes temas, tanto con niños o con otras personas, es un tiempo de aprendizaje. Y qué importante es evaluar si verdaderamente estamos logrando con los objetivos o si no lo estamos haciendo tan bien. Siguiente persona, mi hermana Patricia. Quisiéramos escuchar su comentario. Se encuentra por ahí mi hermana Patricia Rojas. Por ahí le vimos y le escuchamos. Creo que suena como un eco por ahí. Bendiciones. Bendiciones. Seguimos escuchando como doble voz por aquello. Quizás puede ser tal vez algún otro dispositivo o algún parlante o algo por ahí que tenga que del doble sonido. Ahora se escucha bien. Ahora sí. Ahora se escucha. Creo que no. Se No, escucha como muy repetido. vieras Bueno, que sí tengo problemas. vamos a darle un momentito y vamos a pasar a otra persona, ¿ok? Está bien, cualquier cosa ahorita hacemos la prueba. Si funciona ya su audio. Vamos a darle espacio
a nuestra hermana Patricia y si mi hermano Farid se encuentra por ahí. Hermano Farid, ¿estás ahí? Aló, sí, ¿se escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, gloria a Dios, bendiciones. Bendiciones. Voy a hablar sobre un poco del capítulo 7. Ujú. Habla de una parte de decidir cómo y con qué enseñar. En el capítulo anterior vimos que la mitad del plan del encuentro educativo era decidir dónde querer llegar, que era la idea central, y las señales que se deben de hacer para llegar a ella, que eran las actividades y los métodos, y qué necesitamos para lograrlo, que son los recursos. Y en este capítulo dice que estamos listos para salir al encuentro de las personas a quienes enseñamos, para sentarnos a planificar e ir a la mesa para preparar todo lo que se necesita en el plan. Como número 1, decidir actividades y métodos. Aun cuando hay manuales que sugieren al final, que sugieren algunas actividades y algunos métodos, al final quienes enseñan y deciden qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, son los que están inmersos en la enseñanza. Saben el tiempo disponible, las condiciones que ofrece el espacio donde se enseña, las necesidades e intereses de las personas a quienes debemos enseñar. Existe relación entre los objetivos, la actividad y métodos. Todo está unido, ¿verdad? Y nunca pues, hay una separación. La función del objetivo es guiar a las actividades a desarrollar para que los discípulos aprendan. Los métodos son las maneras de realizar dichas actividades. Ningún método es mejor que otro, porque depende de las características del grupo y de lo que el maestro quiere enfatizar a través de las actividades. Hay algunos principios pedagógicos para la selección de las actividades importantísimos. Dice que debemos involucrar siempre en la capacidad del que aprende a pensar, a sentir y a actuar. O sea, en realidad hay que tomar en cuenta al que va a aprender. Nunca dejarlo de lado, porque al final de cuentas es el que necesita lo que deseamos enseñar. Debemos utilizar diferentes estímulos sensoriales por parte del oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Hay que diversificar formas en que las personas adquieren y procesan la información. También dice que hay principios pedagógicos para seleccionar el diseño de las actividades de aprendizaje. Y son principios fundamentales que siempre hay que tener en cuenta en este diseño de actividades. Dice, número 1, entre más abstracto sea el contenido de la idea central, mayor necesidad de incorporar actividades para hacer visible dicha enseñanza. Y aquí tenemos el ejemplo. El pan y el vino son señales visibles para enseñar sobre el significado de la Santa Cena. Dice, a menor edad, mayor necesidad de incorporar estímulos sensoriales y ejemplos concretos. Entonces, aquí tenemos que ver la capacidad cognitiva
que a partir de los 11, 12 años, el, el que aprende tiene la capacidad de hacerlo abstractamente. O sea, que a esa edad ya podemos incluir esas actividades. Antes no. Entre menor edad, mayor necesidad de alternar y variar actividades y mayor necesidad de relacionar dichas actividades que involucren movimiento, interacción y expresión creativa. ¿Por qué esto? Dice que no es conveniente que un discípulo esté sentado por mucho tiempo en un mismo lugar. Esta es lo que comparto en el capítulo 7 de este maravilloso libro. Excelente, muy bien. Y qué bueno tomar en cuenta todas esas consideraciones, ¿verdad? En cuestión a la edad, a las diferentes actividades, de acuerdo también a las edades. Y hemos mencionado también el hecho de conocer y algo que decía mi hermano, ningún método es mejor que el otro. De acuerdo a lo que vayamos a desempeñar, de acuerdo a nuestros objetivos, de acuerdo a nuestro grupo, nuestro contexto, así es que tenemos que ir trabajando en nuestras enseñanzas. Muy bien, vamos a dar oportunidad a mi hermana Magali, pero antes quisiera preguntarle a mi hermana Patricia si ha logrado, si hacemos prueba de audio para ver si puede participar. Mi hermana Patricia, usted me indica. Ok, vamos a ir con Magali, ¿se encuentra por ahí? Hola, Dios les bendiga. Amén. La ¿Me escuchan? escuchamos. Ok. Bueno, dentro de los dos capítulos que vinimos, porque si nosotros pues lo vemos, todo es un conjunto, ¿verdad? Nada puede ir separado. Entonces, debemos de nosotros como maestros, pongámosla de esta forma, de escuela dominical, de jóvenes, entender que la pedagogía, ¿verdad? O los principios pedagógicos son aquellos que nos van a ayudar a nosotros a orientarnos. ¿Para qué? Para poder organizar, para poder implementar y para poder evaluar, ¿verdad? Entonces, lo que el hermano decía, digamos, en el capítulo 7 que pudimos analizar, es que todos los grupos son diferentes. No podemos hacer actividades para adolescentes basándonos en los niños pequeños o viceversa. No podemos hacer cosas para los niños que tengan el razonamiento de un adolescente. Eso me llamó mucho la atención porque nos habla de cómo con los niños debemos de movilizarnos más, de movernos más. Y eso lo podemos ver, digamos, nosotros cuando estamos impartiendo en la escuela dominical, pues con los chiquitos se hacen más juegos, son más canciones. En cambio, con ya los más grandecitos, pues son cosas más, de que ellos puedan investigar, de que ellos puedan analizar. Obviamente, ¿por qué? Porque ellos tienen un raciocinio diferente. En el capítulo 8, pues nos enseña más a cómo evaluar. Entonces, por eso era que yo decía, de todo es un conjunto, todo viene agarrado de la mano, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender qué es en sí la pedagogía, ¿verdad? Que es esa, yo siento que es como esa ciencia o como eso que nos enseña, que nos orienta para poder nosotros enseñar a las demás personas. Excelente, muy bien. Y como decía usted, todo tiene que ir de la mano. Tenemos dentro de nuestras iglesias personas que conocen muchísimo sobre la palabra del Señor, pero a veces quizás
por diferentes circunstancias, no han desarrollado la habilidad de la enseñanza y a veces por más conocimiento que sepan, a la hora de compartir con otros se les dificulta. Pero vean la importancia de poder prepararnos, de poder desarrollar y como decía Juan Wesley, orar fervientemente por este don para poder compartir con los demás de este mensaje de salvación y no solamente preocuparnos por la parte de la salvación de almas, sino también de todos los aspectos de la persona integralmente, ¿verdad? Que su crecimiento sea en todos los ámbitos. Muy bien. Vamos a dar espacio a una última persona, mi hermana Candy. Si está por ahí, nos quiere compartir su comentario. Incluso nos puede decir su experiencia en cuestión a la lectura de este libro. Mi hermana Candy se encuentra por ahí. Hola, sí, aquí estoy otra vez. Le escuchamos. Como el resumen de los 2 capítulos sería. ¿Sí? Eh, ¿O algún comentario que usted quiera decir en general en cuestión a la lectura? Sí, porque creo que los compañeros que antes hablaron mencionaron ampliamente lo que menciona el capítulo 7 y 8. Bueno, tal vez como del 7, los que enseñamos somos los que decidimos qué, cómo y cuándo hacerlo, porque somos los que disponemos del tiempo, las condiciones, el espacio donde vamos a enseñar y las necesidades e intereses de las personas a quienes vamos a enseñar, ¿verdad? Y aunque, como decían los compañeros, aunque tengamos un material ya predispuesto ahí, ¿verdad? Somos nosotros que le damos como esa vida, ¿verdad? O ese interacción con el grupo que tenemos, ¿verdad? Y también que el método que vayamos a utilizar debemos familiarizarnos con el uso, conocer los procedimientos y prepararnos, ¿verdad? Y también el uso de los recursos, depende de las actividades y el recurso humano, ¿verdad? Nosotros, el económico, los espacios y todas estas cosas. También que poder manejar los tiempos, ¿verdad? Nos permite conducir el ritmo del encuentro, ser flexibles, porque de repente van a haber preguntas o interrupciones, ¿verdad? Que van a llevar más o menos tiempo de lo que nosotros ya llevamos estimado para la clase. Y me llamaba mucho la atención que decía que uno debe evitar terminar de forma apurada, apresurada, nada más porque se me acabó el tiempo y no pude abarcarlo todo, ¿verdad? Sino saber manejar el tiempo, pero también llevarlo de la mejor manera. Y eh, con respecto a la evaluación, es interesante pues, cuando lo estaba leyendo, porque en algún momento dije a los maestros, voy a hacerles una evaluación, ahora que estamos aprendiendo eso en el seminario, ¿verdad? Pero ahora que lo estaba leyendo, pues, para hacer el resumen, lo analizaba como para mí, ¿verdad? Y habían preguntas que hacía el autor, ¿verdad? ¿Cómo va el encuentro? ¿Cómo van saliendo las cosas? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que uno debería hacerle a ellos o a uno mismo. Y entonces yo me las preguntaba para mí, ¿verdad? Y yo decía, ah, sí, ah, no, ¿verdad? Algo así iba yo analizándome, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención siempre, ¿verdad? Que evaluar, ¿verdad? Entonces, que hay que ver las expresiones, que hay que hacer preguntas, las circunstancias personales que le afectan a alguien del grupo, algún evento que interrumpa mi clase, ¿verdad? Y todas estas cosas que tengo que evaluar antes, durante y después para la próxima clase mejorarlo si eso se presenta, ¿verdad? Y que hay que prepararse bien, que hay que observar, que hay que hacer preguntas, que hay que dar seguimiento y también para qué evaluar, para hacer cambios y ajustes si algo no salió bien, si algo es de mejora y para celebrar. Me gustó mucho porque dice que celebrar lo que se está haciendo bien,
celebrar el fruto del trabajo que se está realizando y el esfuerzo que uno ha dado por esa clase y para motivación propia, ¿verdad? Entonces uno evalúa cuando van las cosas bien, ¿verdad? Y uno puede celebrar eso. Y también muy importante que es descubrir las áreas de capacitación, tanto para los maestros, decía el libro, como para la iglesia en general, porque de repente hay personas que quieran ser parte de X ministerios, ¿verdad? Y cuando se hace una capacitación, un seminario y se abre a la iglesia, ¿verdad? Hay muchas oportunidades para que muchos nuevos miembros puedan ser parte de eso, ¿verdad? Y decía la conclusión, tomar conciencia de cuán importante es lo que hacemos antes, durante y después de cada clase, ¿verdad? Entonces, y el gozo de servir a Dios. Me gustó mucho. Eso es todo. Gracias. No, muy bien, gracias a usted por su comentario y por esos aportes rescatados de la lectura. Qué importante es eso que decía nuestra hermana. A veces queremos evaluar para ver qué está haciendo mal nuestro compañero o las otras personas, ¿verdad? Pero qué importante es no fijarnos en lo mal que estamos trabajando o en lo mal que tal vez está trabajando la otra persona, sino en los actos de mejora, ¿verdad? Incluso yo, ¿qué puedo mejorar? Y que verdaderamente yo diga, bueno, esto no está funcionando y que pueda admitir que eso no está funcionando para poder realizarlo mejor en la siguiente clase. O tal vez algo no salió muy bien o como decía mi hermana, todos esos eventos que puedan suceder, cómo podemos prepararnos para que nuestras clases sean mejor cada día. No se trata de ver y señalar lo malo, específicamente solamente para, no está haciendo bien su trabajo. No, sino para actos de mejora, para poder mejorar cada día en nuestra labor como enseñanza cristiana y como crecimiento, ¿verdad? A nivel general. No solamente en nuestros niños, sino que también haya crecimiento en nosotros. Muy bien. Bueno, mis hermanos, les felicito por esta excelente clase y lo que ustedes han compartido en cuestión al resumen del capítulo 7 y 8. Y les doy un fuerte aplauso porque han desarrollado muy bien en este módulo de crecimiento práctico y esperamos que estas lecturas, tanto del libro de las 7 cosas que Juan Wesley esperaba que hiciéramos por los niños y la planificación eficaz, hayan sido y sean de mucha bendición para sus ministerios y para sus vidas personales. Bueno, vamos a orar para finalizar esta clase y les motivo para que juntos la próxima sesión estemos iniciando el módulo de creación. Está sumamente interesante y de verdad que les invito porque hay testimonios súper buenos que próximamente estaremos compartiendo también con ustedes. Entonces, para que se motiven ustedes unos a otros. Sabemos que hay algunos que por razones de trabajo, estudio o labores en las iglesias no pueden conectarse en vivo, pero si conocen a alguien que está por ahí y no se conecta, por favor invítenlo y motívenlo a que pueda sacar el espacio para conectarse en vivo. Ok, muy bien. Vamos a orar, así que les pido que se unan conmigo en esta oración final. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dedicado este tiempo y aquellos que van próximamente a dedicar el espacio para ver estas grabaciones. Bendícelos, protégelos en gran manera y guían cada una de sus decisiones. Toma control de sus ministerios y que podamos desempeñarnos cada día mejor en nuestra labor ante nuestro servicio a ti. Recibe toda gloria y toda honra, oh Dios, porque sabemos que tú estás trabajando en medio de nosotros y que tu Santo Espíritu sea quien nos inspire a crecer cada día más. Queremos verdaderamente estar y permanecer enamorados de ti para poder compartir ese amor y esa pasión con nuestros estudiantes, con aquellas personas que nos rodean y poder ser de testimonio hacia otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Muchísimas gracias, hermanos, que tengan una linda noche y nos vemos el próximo miércoles, ya no sé ni qué día de la semana estoy, el próximo miércoles a las 8:30. Les motivo y les agradezco muchísimo el tiempo. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Feliz noche, bendiciones.